Bueno, estábamos diciendo que en esta etapa hubo conflictos a pesar de que no se llegó a un enfrentamiento abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué conflictos importantes se van a suceder en esta etapa? Empezamos, 1961 se construye el muro de Berlín. ¿Sí? ¿Por qué se construye este muro y quién lo manda a construir? El muro de Berlín, estamos hablando de la capital de Alemania, ¿sí? Eh, y ya desde 1958 aproximadamente la República Democrática Alemana veía cómo cada vez más sus ciudadanos huían de la parte oriental de Alemania para irse a la parte occidental, a la parte de la República Federal Alemana. ¿Sí? ¿Por qué lo hacían? Porque era muy evidente las condiciones de vida en una parte y en otra de Alemania. ¿Sí? En la parte oriental, la parte que organizaba el comunismo, decían que había mucha pobreza, ¿sí? No había trabajo, no había alimentos para todos, ¿sí? Las calles estaban sucias y llenas de armamentos, ¿sí? Entonces la situación era un poco caótica y con falta de recursos en la parte oriental, entonces cada vez más emigraban hacia la parte occidental, ¿sí? En búsqueda de mejores condiciones de vida y no sufrir el autoritarismo que era característico de Stalin, que también estaba presente en Alemania, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la República Democrática Alemana para impedir que más gente se vaya de su zona? Va a construir este famoso muro, ¿sí? Y lo construyó, se dice, de la noche a la mañana. La gente se despertó y no es que se encontró con un muro de la dimensión que fue después, ¿sí? O sea, con muchos metros de altura. No es que de la noche a la mañana se encontró con eso, pero sí se encontró con toda la ciudad cercada, ¿sí? Con un montón de policías militares que estaban controlando la zona, no dejaban pasar de un lado a otro, se cortaron hasta las líneas subterráneas que comunicaban un lado con el otro, ¿sí? Eh, Pusieron adoquines, empezaron a construir o poner algunos ladrillos, ¿sí? Algunos cercos, y que con el correr de los días se transformó en el gran muro que separó a la Alemania occidental de la oriental, ¿sí? Ya no se podía pasar de un lado para el otro. Entonces eso sucedió en 1961 para impedir que la gente se fuera de la Alemania oriental, ¿sí? Fue un conflicto obviamente repudiado por los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos repudió la construcción de este muro. Ese fue un conflicto. Pasamos a 1962. El otro conflicto importante va a ser la crisis de los misiles. ¿Dónde sucedió este conflicto? En Cuba, ¿sí? O sea, ya nos vamos de lo que estábamos hablando del territorio europeo, ¿sí? A nivel general, cómo se dividieron las potencias de esa zona y todas las zonas de África y Asia. Nos vamos ahora a América, ¿sí? El comunismo había llegado a América, ¿sí? ¿Cómo llega el comunismo a América? A través de Fidel Castro, que para 1959 llega a La Habana, ¿sí? Y logran sacar por la fuerza a Batista, que era un dictador que tenía la isla cubana, con apoyo también, había tenido apoyo estadounidense, ese dictador, ¿sí? Bueno, y de todas formas la Revolución Cubana va a ser un tema que veamos en profundidad más adelante, pero para que se pongan en contexto, que Cuba para este momento ya es comunista, ¿sí? Está gobernada por Fidel, un régimen comunista y que tiene conexión con la Unión Soviética, ¿sí? Por compartir su ideología. Entonces, ¿qué sucede para 1962? Estados Unidos estaba sobrevolando supuestamente la zona del Caribe, ¿sí? Controlando, recuerden que tenía el control del canal de Panamá, ¿sí? Y distintos protectorados, ¿sí? Cuba también había sido protectorado estadounidense, entonces continuamente estaba controlando la zona y en uno de esos viajes de exploración, ¿sí? Estados Unidos descubre, ¿sí? Que hay algo raro en la isla de Cuba, ¿sí? Ve algo extraño debajo del agua, ¿sí? En principio que pensó que eran submarinos, ¿sí? Le parecía raro. Bueno, cuando llegan esos aviones a Estados Unidos
se cree que fue la CIA la que empieza a ampliar esas imágenes que se tomaron por fotografías aéreas y descubren que no eran submarinos, sino que lo que habían visto debajo de las aguas cubanas era misiles que apuntaban directamente hacia Washington, ¿sí? O sea que parecía que estaban apuntando directamente a Estados Unidos. Cuando amplían más las imágenes, ven que esos misiles tenían la banderita soviética, tenían una banderita de la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, esto puso el grito en el cielo, ¿sí? En este momento el presidente era Kennedy, ¿sí? Y inmediatamente llama, ¿sí?, a Khrushchev y le dice: ¿qué hacen estos misiles tuyos en la isla cubana? ¿Sí? Entonces le pidió por favor que los saque. Bueno, ese conflicto llevó a que casi se desate una guerra, porque la primera, o las opciones que manejaba Estados Unidos eran si bombardear la isla de Cuba frente a estos descubrimientos, ¿sí?, hacer un bombardeo directo, o bloquear la isla, y hacer un bloqueo naval para que la Unión Soviética no pueda abastecer de más misiles y más armamento a Cuba, ¿sí? Entonces, bueno, por suerte la decisión que tomó Estados Unidos fue hacer simplemente un bloqueo naval, ¿sí?, y llamar a Khrushchev, ¿sí? Entonces, mediante ese llamado y ese diálogo característico de la etapa, logran no llegar a una guerra abierta. Pero fue un conflicto muy importante, porque evidentemente la Unión Soviética se estaba preparando para atacar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces el conflicto se logra resolver, ¿sí?, esta crisis de los misiles. Y el otro conflicto importante de la segunda etapa va a ser la guerra de Vietnam. ¿Sí? Acá hay también una discusión entre los historiadores para tratar de distinguir cuándo comienza esta guerra de Vietnam, ¿sí? Ahí, si ustedes buscan guerra de Vietnam, quizás van a encontrar diferentes fechas de inicio, sobre todo. La fecha de finalización es la misma, 1975, pero hay un desacuerdo, bueno, ¿cuándo empezaría la guerra de Vietnam? ¿En el 55, en el 58, en el 63, con la intervención de Estados Unidos? Bueno, nosotros vamos a tomar que comienza en el 54, 55, porque vamos a decir que esta guerra fue consecuencia de la independencia de toda esa zona asiática, ¿sí? Les voy a mostrar un mapa para que lo puedan entender mejor, ¿sí? A ver si lo tenemos acá, miren. ¿Sí? Bueno, ahí vemos el territorio asiático, ¿sí? Y nosotros vamos a estar viendo esta zona, ¿sí? Fíjense que es debajo de China, al costado de la India, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos a esa zona. Si ustedes se fijan, van a leer que dice Laos, Camboya y Vietnam en esa zona, ¿sí? Lo que va a suceder es que en 1954 Francia, que tenía el control colonial, ¿sí?, de esa zona, que llamaba la Indochina francesa, va a dar la independencia después de una guerra, ¿sí?, de independencia que se da en ese territorio. Va a dar finalmente la independencia, y lo que era la Indochina, que es toda la partecita que ven en ese rosa oscuro, acá, ¿sí?, todo. Entonces ese territorio, que era la Indochina francesa, ahora se va a dividir en 3 países distintos luego de la independencia, que son Laos, Camboya y Vietnam, ¿sí? Eso sucedió en 1954, entonces se independizan de Francia. ¿Qué va a pasar internamente en el territorio de Vietnam? ¿Sí? Les voy a mostrar otro mapa más cerquito. En Vietnam lo que va a pasar es que se van a dividir a su vez en 2, lo mismo que pasó en Corea. Para que lo estudien más sencillo, hasta sigue la misma división de norte y sur, ¿sí? Se va a dividir de la misma forma Vietnam, ¿sí? Ahí. Esa es Vietnam. Si ven que ahí está Camboya, más arriba Laos, por otro lado Tailandia. Bueno, Vietnam es la parte que es más alargadita, ¿sí? Y se va a dividir en 2. La parte que ven en verde es Vietnam del norte, y la parte que ven en naranja es Vietnam del sur, ¿sí?
Y si seguimos la línea de lo que pasó en Corea en la primera etapa, entonces Vietnam del Norte va a ser comunista y Vietnam del Sur capitalista, ¿sí? Ese es el conflicto que se da en Vietnam. En principio quedan separadas por lo que acá veían que dice paralelo 17, va a separar los dos países, pero acá el conflicto fue distinto porque no logran mantenerse, digo, distinto de Corea, porque no logran mantenerse separados, ¿sí? Sino que continuamente va a haber conflictos. En la parte de lo que es la Vietnam del Norte comunista, va a estar gobernando este señor que se llama Ho Chi Minh, ¿sí? Ho Chi Minh va a gobernar la parte de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, la capitalista, la va a gobernar Diem, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando tienen estos gobiernos, el gobierno de Diem, de la parte sur capitalista, se vuelve enseguida, o sea, había tenido el apoyo de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, tiene el apoyo de Francia, Gran Bretaña, de Estados Unidos, pero enseguida este gobierno se vuelve bastante autoritario, ¿sí? El gobierno de Diem. Entonces, ¿qué va a suceder? En la parte del sur va a surgir un movimiento que fue el Frente de Liberación Nacional, o que es más conocido como Vietcong, ¿sí? Va a surgir entonces este Frente de Liberación Nacional o Vietcong, que era un movimiento sobre todo de guerrilleros que querían liberar a la parte del sur de este gobierno autoritario y que Vietnam pueda ser unificado bajo un régimen comunista, ¿sí? Socialista comunista. Entonces ya hay un foco de guerrillas en Vietnam del Sur, ¿sí? Entonces, frente a este conflicto, ¿sí?, que surge esta guerra de guerrillas entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, lo que va a suceder es que Estados Unidos va a empezar a intervenir, ¿sí?, en la zona. En principio interviene, se cree, interviene en 1963, sacando a Diem del poder, ¿sí? Va a intervenir en un golpe de Estado que le hacen a Diem. Diem se va a tener que ir del gobierno y va a venir otro presidente, ¿sí?, que fue Van Thieu, no se los escribo porque no es relevante para que lo sepan, ¿sí?, el de Ho Chi Minh en la parte del norte, ¿sí? Entonces se va Diem, viene Thieu, pero los conflictos continúan, ¿sí? El Frente de Liberación Nacional sigue queriendo convertir a toda Vietnam al comunismo, ¿sí? Y para el año siguiente, más o menos para 1964, hubo una serie de incidentes que no terminan de comprenderse qué es lo que sucedió. Aparentemente hubo un conflicto en el agua entre Estados Unidos y las fuerzas vietnamitas de Ho Chi Minh, ¿sí? Un enfrentamiento entre alguna embarcación que tenía torpedos y unas torpederas y unos destructores por el lado de Estados Unidos, tuvieron algún enfrentamiento en el agua y esa fue la excusa final para que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en la zona. Ya lo venía haciendo, por eso es que no sabemos la fecha exacta en que Estados Unidos interviene, o sea, empieza la guerra de Vietnam, sí, interviene en esta guerra. Entonces, entre el 64 y el 65 sí logran el apoyo de lo que es el Congreso estadounidense para empezar esta guerra, ¿sí? Envían militares, soldados de muy corta edad, ¿sí?, a la guerra de Vietnam. Y acá Estados Unidos desestimó un poco lo que eran las fuerzas de Ho Chi Minh y de los nor-vietnamitas, ¿sí? ¿Por qué lo desestimó? Estados Unidos creía que iba a ser una guerra rápida, ¿sí?, que estos nor-vietnamitas no estaban bien alimentados, no tenían buen armamento, ¿sí? Que el territorio les iba a jugar en contra. Entonces Estados Unidos tenía esta idea que fue equivocada, ¿sí? A pesar de que Estados Unidos tuviera mejor armamento y que pudiera enviar más soldados a Vietnam, ¿sí?,
la forma en que tenían de pelear, ¿sí? De luchar los norvietnamitas era muy distinto a lo que Estados Unidos esperaba. ¿Por qué? Porque van a ser una guerra de guerrillas, ¿sí? Van a ser guerrilleros que se van a mover de un lado para otro, se van a esconder en las selvas, cosa que Estados Unidos no estaba acostumbrado, estaba acostumbrado a luchar en campos abiertos de batalla, ¿sí? Entonces estos norvietnamitas, con obviamente el apoyo del Vietcong, que es el Frente de Liberación, van a luchar de esa manera, a través de la guerra de guerrillas, escondiéndose en las selvas, haciendo ataques sorpresivos, ¿sí? Y sobre todo moviéndose. Entonces, según los norvietnamitas, ponen una metáfora que es muy gráfica para entender esto, dice, nosotros entendemos la guerra con Estados Unidos como si fuera la guerra, la lucha entre un tigre y un elefante, dice. Si un tigre se queda quieto, el elefante es más grande, va a venir y lo va a aplastar, ¿sí? A ese tigre. Dice, ahora, ¿qué pasa? Si en esa lucha el tigre se empieza a mover porque es más rápido, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer? El elefante es más lento, ¿sí? ¿Y qué puede hacer el tigre? Se le va a subir encima del lomo al elefante y lo puede atacar desde allí, ¿sí? Y le puede ganar esa lucha. Entonces, acá es lo mismo. Nosotros, vietnamitas, somos el tigre, ¿sí? Nos movemos rápido de un lado a otro y así desestabilizamos al enemigo que es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa guerra, esa forma de luchar va a hacer que Estados Unidos se desgaste continuamente, ¿sí? Y cada vez se envían más soldados, los van reemplazando, por lo tanto no tienen experiencia, cada 6 meses reemplazan a sus soldados, ¿sí? Y estos soldados sufren muchísimo dentro de Vietnam, que hasta dicen algunos que terminaron matando a sus propios jefes estadounidenses porque no sabían cómo organizar las tácticas de guerra contra los norvietnamitas y estaban cansados de esos jefes que los mandaban a luchar sin experiencia, ¿sí? Entonces fue una guerra muy cruenta y Estados Unidos ya, estos dijimos que empieza a intervenir fuertemente a partir del 65, ¿sí? Ya para el 67 Estados Unidos percibe que esto no iba bien, ¿sí? Que podía llegar a sufrir una pérdida de esta guerra. Sin embargo, ¿sí? Bueno, en el 68, vamos a verlo también más adelante, hay un montón de movimientos a nivel mundial pidiendo la paz en el mundo y que se termine la guerra de Vietnam, ¿sí? Por lo tanto, Estados Unidos hace un intento de hacer negociaciones de paz, de las que se llaman las Paz de París, pero fracasan porque fracasan porque el Frente de Liberación Nacional, ¿sí? No se va a ir de lo que es la Vietnam del Sur. Entonces ese hecho hace que Estados Unidos haga una marcha para atrás y continúe con la guerra contra el Frente de Liberación Nacional en el sur, ¿sí? Entonces pasamos a 1969, ¿sí? Para este momento el presidente estadounidense es Nixon, ¿sí? Había sucedido al presidente Johnson. Entre paréntesis, les voy a subir una especie de línea de tiempo de los presidentes en Estados Unidos y los dirigentes en la Unión Soviética para que se guíen. Como es un momento, la Guerra Fría fueron muchos años, se van sucediendo los presidentes en cada uno de los países, entonces para que se guíen en eso, ¿sí? Cuando vayamos nombrándolo, porque ya hablamos de Eisenhower, de Kennedy, ¿sí? En este momento, bueno, cuando empieza la guerra de Vietnam va a sucederse varios presidentes, ¿sí? Kennedy, Johnson, sobre todo, que fue el que más tuvo que enfrentar esta guerra, ¿sí? De Vietnam, Johnson, y después va a asumir Nixon en el 69. Nixon ya sabía que tenía que llegar al fin de la guerra, que estaban muy desgastados, pero ¿qué dice Nixon? No, yo no quiero ser el presidente que quede en la historia por haber perdido la guerra de Vietnam. No, dice, no quería. Entonces, ¿qué hizo? Desplegó de vuelta todas sus fuerzas, hizo el último intento por querer ganar la guerra de Vietnam y fue terrible las matanzas que se hicieron, ¿sí? Los bombardeos, sobre todo Estados Unidos utilizó bombas químicas, armas químicas en Vietnam, que llevaron a que años después
se vieran campesinos con deformaciones, ¿sí? Un montón de problemas de la salud, problemas ambientales, a raíz del uso de estas armas químicas, y empezó a utilizar otro tipo de bomba, que fueron las bombas de napalm, que se tiran desde los aviones y pueden destruir ciudades, campos en instantes, ¿sí? Destruyen todo y ni siquiera se tienen que enfrentar con soldados. A pesar de todo eso, los norvietnamitas lograron ganarle la guerra a Estados Unidos, ¿sí? Ya entonces para 1973, ya no pudiendo hacer más nada, Estados Unidos retira las tropas de Vietnam, ¿sí? Y bueno, entre el 74 y el 75 terminan de firmar estos acuerdos, y para 1976 lo que sucede con Vietnam es que se va a unificar, ¿sí? Bajo el gobierno de Ho Chi Minh se unifica en lo que es la República Socialista Vietnamita, ¿sí? Va a ser una. O sea, esto es diferente entonces al conflicto de Corea. Acá sí, la Vietnam del Norte logra unificar todo el territorio en un territorio comunista, ¿sí? Entonces eso va a suceder en conflicto con Vietnam. Y vamos a la tercera etapa. De acá no vamos a explicar, lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Porque son temas mucho más avanzados en el tiempo. Simplemente vamos a nombrar tercera etapa, qué es lo que sucede, características muy generales. Desde 1977 hasta 1989 o 91, recuerden las dos etapas porque eran: 89 caída del muro de Berlín, 91 desintegración de la Unión Soviética. Vamos a tener acá las consecuencias de lo que fue una gran crisis a nivel mundial y sobre todo afectó a Estados Unidos, que va a ser la crisis del petróleo. Sí, había sucedido en 1973, o sea, estaría en la etapa anterior, pero las consecuencias económicas fueron para todo el mundo, ¿sí? Sobre todo para el mundo oriental, para Estados Unidos, que dependía del precio del petróleo, ¿sí? Entonces Estados Unidos económicamente ya no está en la posición hegemónica que estaba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a hacer que entre el 73 y el 77 la Unión Soviética recupere fuerzas, ¿no? Sobre todo a nivel económico. Piensa que está en una posición superior a Estados Unidos en ese momento, pero que en los años siguientes esto se va a retrotraer, ¿sí? Va a ser muy distinto. La Unión Soviética empieza a decaer también, ¿sí? Entonces, en esta etapa dijimos que en Estados Unidos el presidente va a ser Nixon, pero sobre todo nos vamos a concentrar más adelante en ver las políticas de lo que va a ser Ronald Reagan, ¿sí? Vamos a ver entonces a Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿sí? Que va a estar en el poder desde 1981, y por el lado de la Unión Soviética vamos a ver que en el poder está Gorbachev, que asume en el 85, ¿sí? Son más o menos contemporáneos. Y sus políticas, ¿sí? Van a terminar supuestamente con el conflicto, porque dijimos que aún siguen estas competencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero logran llegar a una nueva etapa de distensión después de muchos conflictos armados, ¿sí? Porque ¿qué fue lo principal de esta etapa y por qué lo llamamos un rebrote de la tensión o Segunda Guerra Fría a esta tercera etapa? Va a estar caracterizado por lo que se llamó comúnmente la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Comparándolo con las películas, ¿sí? De Star Wars. Hay una Guerra de las Galaxias que fue este título a consecuencia de los dichos de Reagan, ¿sí? Al asumir, Ronald Reagan se tiene que hacer frente a la recuperación estadounidense después de la guerra de Vietnam, ¿sí? Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos quedó totalmente desprestigiado, ¿sí? Como país. Fue, creo que, la primera gran guerra que pierde Estados Unidos. Siempre recuerden, Primera Guerra entró y en un año rápidamente logró que los aliados ganen, ¿sí? Que la Triple Entente gane. En la Segunda Guerra lo mismo, logra rápidamente ayudar a sus aliados y ganar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá pensaba que iba a ser lo mismo, que iba a ser rápido y no pudo, ¿sí? Entonces Estados Unidos queda
a nivel mundial con un desprestigio importante que Ronald Reagan quiere sobrellevar, ¿sí? Entonces Ronald Reagan, cuando asume, dice que quiere lograr un rearme psicológico, económico y militar de su país, ¿sí? De Estados Unidos. Entonces, para lograr esto, empieza a elaborar un proyecto que se llamó el Proyecto de Defensa Estratégica, y este proyecto en los periódicos y en el boca a boca se llamó la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo del proyecto de defensa estratégica? Lo que quería hacer Reagan era construir un gran escudo espacial, ¿sí? Un escudo espacial, fíjense, una locura, que pudiera proteger a Estados Unidos de los ataques de los misiles soviéticos, ¿sí? Bueno, era una idea loca que empezó a construir Estados Unidos, ¿sí? En este proyecto, y por eso se llamó la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un lugar del cielo donde se pudieran contener los ataques de los misiles de ambas superpotencias, ¿sí? Entonces, por el lado de Estados Unidos tenemos el desarrollo de este plan en esta etapa, este proyecto, y el despliegue de armamentos, ¿sí? Despliegue de armamentos nucleares en lo que es toda su zona de influencia en Europa, la Europa occidental, ¿sí? Y por la Unión Soviética también había desplegado sus misiles por toda la zona de influencia europea oriental, ¿sí? Y lo va a hacer también en África, ¿sí? Lo va a hacer en Mozambique, en Angola, en Etiopía, lo va a hacer en la parte asiática de Afganistán, ¿sí? Tienen desplegado por todo el mundo. Sin embargo, desde la etapa anterior, desde 1968 sobre todo, hay un tratado que se hace en la ONU, ¿sí? Con influencia de los debates que se dan en la Organización de Naciones Unidas, que pueden elaborar, todos los países firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿sí? Desde ahí hasta todos los años que vemos acá, hasta el fin de la Guerra Fría, se van a seguir estos diálogos en la ONU y distintos organismos para lograr frenar por lo menos la construcción de nuevos armamentos nucleares, ¿sí? Ya para el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares significaba que si Estados Unidos y la Unión Soviética lo tenían, otros países también ya las habían elaborado, bueno, por lo menos que no más países sigan elaborando y construyendo armas nucleares. Y después, entonces, del 68, los diálogos van a ser para que Estados Unidos y la Unión Soviética no usen y destruyan los armamentos que tengan, ¿sí? Entonces, a raíz de cada vez más reuniones que se fueron haciendo en este propósito, se logra llegar a una nueva etapa de distensión, ¿sí? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con estos dos hechos, ¿sí? Se da por terminada la guerra. En 1989, ¿sí? La población de Berlín Oriental, cansada de esta separación de muchísimos años, desde el 61 al 89 que estuvieron divididos, se cansan de ya no pudieron ver a familiares, amigos, quedaron desconectados, entonces se cansan de la situación, se cansan del agotamiento económico que estaba viviendo Alemania Oriental, y salen a la calle a romper, ¿sí? Con martillos, con sus propias fuerzas, el muro, ¿sí? Fue un momento histórico que quedará para el recuerdo de todos, el momento en que lograron derribar ese muro y derribar todas esas ideologías que los habían enfrentado por años y separado por años, ¿sí? Entonces fue un ícono esa fecha para dar fin a la guerra. Sin embargo, otros historiadores ponen la fecha de finalización unos años después, en 1991, cuando a raíz de la caída del muro, ¿sí? Se dan cuenta que el comunismo no había sido una buena organización para los países, ¿sí? Y muchos de los países que habían apoyado a la Unión Soviética le dan la espalda, por lo que se rompe lo que es el Pacto de Varsovia, no así el de OTAN, que va a seguir vigente, ¿sí? Pero sí se rompe el Pacto de Varsovia, y en 1991 se desintegra lo que es la Unión Soviética, ¿sí? Esa unión de repúblicas socialistas soviéticas van a abandonar algunas el comunismo, y bueno, la Unión Soviética pasa a ser de vuelta a Rusia, un poco más chica en sus ámbitos de influencia, ¿sí? Bueno, hasta acá por hoy. Cualquier duda me consulta.